si estamos con el doctor Heró. Doctor Heró, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, ustedes han establecido, yo dije inventado, pero en fin, en buena cuenta, una metodología para poder predecir sismos, algo que nunca se ha hecho en ninguna parte del mundo. Así es. Y creo que ya la han puesto en práctica. A ver, ¿en qué consiste? Bueno, simplemente reconocer que la materia, las rocas que están bajo la capa de subducción, la placa Nazca se mete debajo de la placa continental y eso produce los sismos en la costa peruana, en casi todas las costas del mundo. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es reconocer que esta presión, y además se ha comprobado en laboratorios, la presión que produce una placa contra la otra genera rompimiento de ciertos defectos en estructura química de las rocas, especialmente peróxidos. Esto libera cargas positivas, lo que se llaman huecos positivos. Y estos huecos positivos se mueven en las rocas y producen tal cantidad cuando hay mucha presión que salen a la superficie y causan una serie de fenómenos electromagnéticos que nosotros podemos sensar. Por ejemplo, producen corrientes eléctricas y esto varía el campo magnético terrestre. Ponemos magnetómetros, vemos las variaciones del campo magnético terrestre y podemos deducir lo que está ocurriendo. Estos magnetómetros tienen 3 ejes y por lo tanto nos permiten averiguar de dónde vienen estas cargas. Es decir, es como si tuviéramos un goniómetro, ¿no? Que podemos mirar a 360 grados alrededor y en profundidad y podemos saber de dónde vienen estas cargas. Entonces empezamos haciendo eso. En el sur, en Tacna, instalamos un primer magnetómetro cerca a la frontera, en la zona de Los Palos, a 40 kilómetros. Cerca del Hito de la Concordia. Unos 5 kilómetros al norte. Ya. Y estas cargas nos dieron la dirección de dónde venía un sismo que ocurrió cerca a nosotros, a unos 25 kilómetros. ¿Pero ustedes dijeron, va a venir un sismo? Ahí todavía no. Ahí esa fue la primera vez que lo vimos. Vimos el sismo, retrocedimos y 14 días antes, que es algo que se había descubierto en California, mejor dicho, se había sospechado en California, que unos pequeños pulsitos que había en un magnetómetro en el terremoto de Alum Rock, había producido seguramente estos pulsitos 14 días antes. No había ninguna comprobación. Nosotros en Tacna, el 5 de mayo del año 2010, encontramos los mismos pulsitos 14 días antes. Y fue la primera comprobación científica de esto. Que revelaban una cierta energía, una... Cargas eléctricas en movimiento. En movimiento, ya. Así es. Luego de eso, el día 7 de octubre del año 2010, ocurrieron unos pulsitos parecidos. Entonces extrapolamos 14, 15 días y dijimos, va a haber un sismo posiblemente el día 22 o 23 de octubre. Yo se lo comuniqué por un correo electrónico al rector y a los 3 vicerrectores de la universidad en reserva y esperamos. El día 23 de octubre, a las 3 de la madrugada, ocurrió el sismo. ¿Dónde fue eso? En el sur, cerca de Tacna. Cerca de Tacna. ¿Un sismo de qué intensidad? Fue 4.7. Estamos viendo sismos relativamente pequeños. Ahora, lo más dramático de todo... O sea que ustedes pudieron precisar incluso con el número de días, con la anticipación, pero no pueden precisar, no pueden predecir la intensidad. Sabemos ahora, hay 3 requisitos para poder predecir, entre comillas, un sismo. ¿Dónde, cuándo y la intensidad o la magnitud? Lo que nosotros hemos hecho primero en el año 2010 es averiguar cuándo. Lo interesante es que el año pasado, entre marzo y noviembre del año pasado, abril si vemos el sismo, ha ocurrido 6 sismos en la zona norte de Lima, cerca a Ancón, frente a Ancón, un poco al sur de Chancay. Y nosotros habíamos instalado 2 magnetómetros, uno en la isla San Lorenzo y otro en la localidad de Aucayama, cerca a Huaral. Entonces lo que hemos logrado hacer con estos 2 es triangular. Es decir, si podemos averiguar el ángulo de donde vienen los pulsos en San Lorenzo y podemos averiguar lo mismo en Aucayama, lo que hacemos es prolongar 2 líneas donde se intersectan, esa es la fuente. Y así fue. El día 4 de abril se produjo un sismo. Con 15 días de anticipación habíamos anticipado dónde iba a ocurrir. Ustedes habían anticipado. Lo que hemos hecho en estos sismos es, hemos revisado los récords, porque no tenemos un método automático todavía. Entonces hemos revisado los récords. Y 14, 15 días antes ocurren estos pulsos. Y lo que hacemos es
como volver a rebobinar la película y pasar la película de nuevo. Y vemos exactamente lo que ha ocurrido. Hemos encontrado 6 sismos entre abril y el 30 de noviembre en la misma zona. Algunos con el epicentro a 6 kilómetros, a 0 kilómetros, a 12 kilómetros de donde nosotros habíamos visto los precursores. Y los precursores se están presentando 14, 15 días antes, más o menos 4 días. Hemos encontrado algunos que tienen 18 días, otros que tienen 11, pero la mayoría son 14 a 15 días. Y la intensidad no la pueden, sin embargo, predecir. Todavía no, pero estamos trabajando en eso. Porque estos sismos, ¿de qué intensidad eran más o menos? Estos 6 sismos. Estos van desde 3.8 hasta 5.1. Y algunos han sentido en Lima. Claro. Otros no tanto. Acaban de ocurrir varios sismos en los últimos días, la semana pasada. Otra cosa que estamos haciendo es correlacionar las luces que se vieron en Lima. No sé si recuerda, pero casi todas yo conozco miles de personas que han visto luces en el sismo del año 2007 en Lima. Y nosotros hemos estudiado dónde y por qué. Y se han producido sobre San Lorenzo, sobre el Morro Solar, sobre las Islas Horadadas que están frente a San Miguel Magdalena, en el Cerro La Milla y La Regla que están cerca del aeropuerto internacional y no hay nada encima de ellos, porque las zonas altas tienden a acumular cargas eléctricas. Y se produce luminiscencia, que es la ruptura dieléctrica cuando cargas eléctricas invaden el aire. Estas luces las hemos estudiado. Cosa interesante, una persona, ojalá este programa sirva para identificar quién fue esa persona, reportó por la radio el miércoles de la semana pasada que había visto luces hacia el oeste, más o menos como se vieron en el sismo del 2007, y más o menos estaban encima de San Lorenzo. Esto nos lo comunicó una persona que escuchó el programa de radio, y nosotros estábamos sobre aviso de que iba a ocurrir posiblemente un sismo, y el sismo ocurrió en la misma zona, entre San Lorenzo y Ancón, el día 22 sí, pues hace pocos de días, febrero. Así es, 4.1. ¿no? 4.1. Sí. Ahí frente a cerca de San Lorenzo. ¿Pero ese ustedes lo habían predicho también? No, ese no lo hemos predicho, pero la persona que lo vio en las luces. Claro. Pero las luces se produjeron ¿con qué anticipación? Más o menos 3 días antes. 3 días antes. Bueno, pero si retrocedemos, 1746, eso lo he estudiado yo bastante. 1746, 28 de octubre, se produjo el gran sismo. Algunos dicen que fue 8.9, otros dicen que fue hasta 9.5. Nadie sabe porque no habían sismómetros en esa época, no habían sismólogos. Pero el día 7 de octubre, 21 días antes del 28 de octubre, justo 3 semanas antes, un capitán que estaba a cargo de la prisión que había en San Lorenzo, reportó haber visto lenguas de fuego que salían de las paredes de la prisión. Hubo tal alboroto en Lima que la gente creía que habían ángeles en el cielo disparando flechas incendiarias contra los malvados en Lima. Entonces, las luces se vieron en Lima, en San Lorenzo, y hubo un gran sismo y un gran tsunami. Sí, pues. Entonces, los fenómenos eléctricos anticipan lo que va a ocurrir con los sismos, y estamos en esa línea. Y es bueno decir que hasta ahora nadie ha hecho lo que hemos hecho aquí. O sea que esta metodología es de ustedes. Así es. Muy bien, la triangulación es algo que hemos hecho en el Perú, que no se ha hecho en ninguna parte. Estamos publicando estos resultados, los estamos presentando en el extranjero, y promete mucho. Lo que estamos haciendo ahora es tratando de conseguir dinero para poner 50 o 60 magnetómetros en todo el Perú que se necesitan. Y el costo es muy bajo. Y con eso podríamos predecir. Claro, si se viene un sismo muy fuerte, por lo menos estaríamos preparados. Podríamos salvar vidas, que es lo más importante, podemos ahorrarnos heridos, podemos salvar una serie de cosas materiales que hoy día valen mucho. Por ejemplo, discos duros, computadoras, información que está ahí que se puede perder en un sismo. Y esas cosas las podemos poner a buen recaudo. De acuerdo. O sea que tenemos mucho para ganar con una inversión que es relativamente barata. Estamos hablando del orden de $3 millones, que casi no es nada, para poner 60 magnetómetros y hacer una red. ¿Eso se lo ha pedido al gobierno? Estamos tratando de ver cómo aprovechar, por ejemplo, cosas como el canon minero,
que se puede utilizar, pero la pueden utilizar solamente universidades públicas, pero no universidades privadas. Yo creo que eso es un poco de una exclusión que tenemos que quitar, porque los alumnos de las universidades privadas tienen tanto derecho como de las universidades públicas. Claro, además, una universidad como la Universidad Católica tiene capacidad de hacer investigación. Y además podemos trabajar con las universidades de provincias. Se podría hacer una alianza. Es necesario modificar la ley para que en vez de que el dinero esté ahí sin ser usado, se pueda utilizar en cosas que realmente tienen importancia. Totalmente de acuerdo. Doctor Jorge Heró, director del Instituto de Radioastronomía de la Universidad Católica. Muchas gracias y felicitaciones por esos avances científicos extraordinarios. Esto lo hemos hecho dentro de nuestro segmento dedicado a la ciencia y tecnología, porque sin ciencia y tecnología el Perú no tiene futuro, como decimos siempre acá. Mis felicitaciones efusivas por ese programa, por esta sección por este segmento. Para la ciencia. A veces ya lo he abandonado, pero no, hay que retomarlo. Muy importante. Muchas gracias, doctor Heró. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Gracias. Viene ahora Enrique Pasquel y Rumbo Económico. Buenas noches.